aquí como, bueno, a petición del Pado, eh, vamos a hablar de sistemas trifásicos. Pretendo que sean 4 clases, un poquito más, porque igual es largo el tema, a pesar de que sean circuitos simples. La primera conexión que vamos a hablar es la estrella-estrella, que es la que están viendo en pantalla. Y lo primero que vamos a hablar del caso equilibrado. Entonces, lo primero hay que entender qué es estrella-estrella. Bueno, la estrella-estrella, como están en la figura, es que tenemos en ambos lados, tanto en esta parte que está a la izquierda, las fuentes de energía, salen en forma de estrella, ¿cierto? Vienen de una toma en común. Generalmente este lado sale de un secundario de un transformador, como el transformador de distribución más cercano a su casa. Están pintadas con los colores de las fases, ¿cierto? Azul, negro y rojo. Eso se llama secuencias, es decir, cómo usted conecta las fases, ¿cierto? Tienen un orden. Y eso también pasa con las cargas, así como yo conecto con la fuente de energía, también puedo conectar las cargas. No sé si se nota bien, pinté de blanco el color de neutro, que es el punto físico de donde salen las fases. Y lo mismo pasa en las cargas, ¿ya? Vamos a hablar bien de qué es una fase, ¿ya? La fase, muchachos, corresponde a la corriente o el voltaje que yo mida en un solo lugar. Es decir, si yo mido corriente aquí, ¿cierto? Aquí yo tengo fase. Es decir, a la salida de la fuente de generación, ¿cierto? Y en la entrada de la carga hasta el punto neutro. El punto de conexión, si se fija arriba, donde dice R y R', es lo que nosotros llamamos línea. O sea, yo tengo como la línea. La línea viene siendo el punto de conexión entre la carga, la fase de la carga, y la fase de la toma de energía en el fondo, ¿ya? Entonces, esos son dos conceptos. Vamos a hablar, cuando yo hable de fase, me estoy hablando de el punto de energía o la corriente o voltaje en el generador, ¿cierto? Y en la carga. Cuando hable de línea, el punto de conexión, ¿cierto? Ya, en la estrella vamos a hablar de cosas particulares. Si hablamos de la corriente, ¿cierto? Se va a fijar que la corriente de fase es la misma de línea, están en serie. Por lo tanto, lo primero que yo puedo deducir es que las corrientes de línea y las corrientes de fase son exactamente la misma, ¿ya? La corriente de fase se pone con la phi, ¿cierto? Que es la F griega para indicar fase, ¿ya? Y esos son iguales, ¿ya? Entonces cada fase va a aportar una energía, una corriente que va a corresponder lo mismo a la línea, y van a llegar a un punto de unión, que es el neutro. Entonces si yo sigo el camino de la fase R, va a llegar a la carga y cierra en el neutro, y por el neutro se devuelve el retorno. Si sigo por la fase S, ¿cierto? Va a pasar lo mismo. Va a bajar la corriente, va a llegar al punto de conexión, va a llegar al punto neutro y se va a devolver. Lo mismo con la fase T. Entonces, como las tres fases están llegando al mismo punto, se habla de que el neutro es el punto de unión de las tres fases. Por lo tanto, la corriente que puede pasar por el neutro es la suma de las corrientes de las tres fases, porque recuerden la ley de Kirchhoff de corriente, dice que la corriente de entrada en un nodo es igual a la suma de las que salen, o viceversa. Por lo tanto, si yo sumo aquí la corriente de cada fase, me da lo que nosotros conocemos como corriente neutro, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Me imagino que no es tan complejo, no tiene ningún... Vamos bien. Ya, bien. Ya, aquí donde se pone la cuestión marciana. Los voltajes. Van a haber dos tipos de voltaje. Está el voltaje de fase y neutro. De hecho,
Cuando hablo de voltaje de fases, medir el voltaje entre fase y neutro. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Si mido entre fase y neutro, voy a tener un voltaje de fase, ¿cierto? ¿A quién fue el chistoso que está conectando ahora? Vamos a medir acá. ¿Quién es? La verde. Ya. Si yo mido voltaje de fase, que es entre fase y neutro, bueno, en Chile, en baja tensión, ¿cuánto nos va a dar? Ahí nos da los 220, ¿cierto? Entonces, es medir voltaje de entre fase y neutro, ¿cierto? Y vamos a tener 3 voltajes de fases, ¿ya? Aquí voy a poner los valores en baja tensión, ya, por si acaso. Vamos a tener un voltaje entre fase y R, ¿cierto? Que va a ser de 220 volts. Y cuando hablamos de fase es la sincronía, de dónde parte la onda, ¿ya? En este caso va a ser de 0 grados la primera fase. La segunda fase, que va a ser S, respecto a neutro vamos a tener los mismos 220 volts, pero vamos a tener menos 120 grados. Y finalmente la fase T, lo mismo. Quería que fuera la fase T, también van a ser 220, pero respecto a neutro ahora va a tener 120 grados positivos, ¿ya? Entendiendo eso, chiquillos, vamos a ver lo que se llama la secuencia. Existen 2 secuencias, bueno, en realidad 3. Vamos a hablar de las 2 primeras, que son las secuencias de fase. ¿Qué quiere decir? El sentido de giro. Como esto es un círculo, ¿cierto? Y usted está dividiendo el círculo en 3 partes, cada parte con 120 grados. Si usted conecta en secuencia positiva, quiere decir en este orden, quiere decir que el giro se va a dar hacia acá. Pero si usted cambia una de las conexiones, se llama secuencia negativa y el giro va para el otro lado. Pues, profe, dígame. ¿eso físicamente cómo se ve? Esta conexión de secuencia negativa. Muy buena pregunta. Sería cambiar, por ejemplo, de posición el S con el T. Eso, es como conectar cruzado. O conectar cruzado uno de esos. El origen, ¿ya? En vez de seguir la secuencia RCT, sí, sería poner RTS, exactamente. RTS. Vale. O STR, ¿ya? Con solo cambiar una, ya tenéis lo que se llama secuencia negativa, que sería el cambio de giro. Y para darse cuenta de eso, se ve por el código de colores. Sí, pero a veces si te llega aguas adentro, hay algo que se llaman probadores de secuenciadores por fase, que te miden justamente los ángulos para efectivamente revisar si tenéis 0 en la fase R, si tenéis menos 120 en la S, si te van 120 en la T. Porque puede ser que te entren las 3 fases con el código de color respetado, pero a lo mejor en algún punto muy aguas arriba o muy agua abajo lo ocuparon un cambio de colores. Por ejemplo, le pusieron azul al negro, le pusieron un rojo al, no sé, el azul, qué sé yo, ¿ya? Vale. Ya, en teoría deberían ser estos ángulos, ¿cierto? Estos ángulos de fase, pero no necesariamente es así, ¿ya? Entonces estos son voltajes de fase, ¿ya? Voltajes de fase. Pero lo más importante, muchachos, es el voltaje de línea. Y el voltaje de línea es tomar un voltímetro y medir, por ejemplo, entre una fase y otra. Por ejemplo, puedo medir entre R y T. Por ejemplo, aquí tengo un voltaje de línea, voltaje entre T y R. O medir entre S y T, por ejemplo, entre aquí y acá. Y eso... ¿quién mandó aquí? Entonces, al medir esos voltajes,
de línea es lo que yo veo, por ejemplo, en el enchufe trifásico, los 380, ¿cierto? O sea, vamos a tener los famosos voltajes de línea. ¿Cierto? Y vamos a tener tres voltajes de línea. Vamos a tener un voltaje entre R y S, entre S y T, y T y R. Y vamos a ver, muchachos, de dónde salen los 380. Ya, si yo mido, por ejemplo, voltaje entre R y S, es decir, entre la fase azul y la fase negra, o va a aparecer lo que se llama una diferencia de potencial, es decir, este punto, por ejemplo R, ese punto tiene un voltaje particular y este punto S tiene otro voltaje particular. La ley de Kirchhoff de voltajes nos dice que para medir esto existe una diferencia, es decir, una resta entre dos voltajes. ¿Cuál voltaje tiene este punto? Bueno, tiene un voltaje respecto neutro. Por ejemplo, BRN, el voltaje de la fase, es decir, respecto neutro. ¿Y qué voltaje tiene este punto acá? Tiene el voltaje de la fase S respecto neutro. Y lo mismo va a pasar con esto. Por ejemplo, aquí va a ser voltaje de S respecto neutro menos T. Y lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, si usted hace esta operación, por ejemplo, yo voy a reemplazar dato acá. Yo ya les di cuánto debe valer cada voltaje de fase. Entonces, el primero sería 220 volt, ángulo de 0, menos 220 volt, ángulo de menos 120. Pero si usted recuerda, usted no puede restar en forma polar, tengo que hacerlo en forma rectangular, ¿cierto? En forma rectangular, bueno, esto es relativamente sencillo, va a ser 220 más J0 menos, y aquí ya no tengo idea. Entonces voy a tener que convertir los 220 en algo que yo pueda representar. Entonces, ¿cómo saco el primer dato? Sería 220 por coseno, para convertir en un, y por el ángulo menos 120. Esa sería la primera parte, sería menos 110, es decir, la parte real. Esto vale menos 110. Y la parte imaginaria, 220 por seno de menos 120. ¿Ya? Menos bla 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 bla, ¿ya? Que usted puede escribir eso por si acaso. Mire, fíjese el mismo número. Raíz de 3 por 110. Entonces, si era menos raíz de 3, esto va a ser menos J, 110 raíz de 3. Y aquí aparece la raíz de 3 que uno ve en trifásico, ¿ya? Si usted hace la suma, ¿cierto? O la resta, en el fondo, 220 menos menos 110, menos por menos da más, entonces me va a dar 330. 0 menos J 110 raíz de 3 más J 110 raíz de 3 voltios. Es el voltaje entre línea y línea, pero en forma rectangular. Si usted hace la conversión a polar de esto, le aparece raíz de 3 por 220 y va a haber un ángulo, ¿ya? Justamente esta raíz de 3 que aparece acá
que es lo que nosotros llamamos 380, porque si usted multiplica raíz de 3 por 220, 381. En realidad el valor es 381 y fracción 051, ¿cierto? O sea, en el enchufe trifásico usted debería tener ¿cuánto? 381 volt con algo. Para efectos de cálculo en ingeniería eléctrica, nosotros esto lo aproximamos a 380 en vez de estar escribiendo toda esa cacha de números, ¿ya? Entonces el voltaje de línea sale de esa operación, ¿ya? Para que usted entienda dónde sale. Entonces, cada voltaje de línea es 381, ¿cierto? Volt y algo. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Pero como estamos en corriente alterna, también tiene un ángulo de fase estas cosas. ¿Cuál es el ángulo de fase? ¿Cómo lo saca? Bueno, en cuanto a voltaje, es sumarle 30 grados a los ángulos originales. Es decir, el voltaje de fase Rn, si era 0, aquí tenemos 30. Si el voltaje S era menos 120, al sumarle 30 le queda menos 90. Y si el voltaje en T era 120, el de fase es 150. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje de línea, es decir, entre fase y fase, va adelantado, ¿cierto?, en 30 grados respecto al voltaje de fase, ¿ya? Entonces usted tiene dos tensiones para trabajar, ¿ya? Ahora, cuando tenemos una conexión estrella-estrella, como la que tenemos aquí en el esquema, yo tengo que saber con cuál de estas dos yo voy a trabajar para ver la corriente. Y hay que ver cómo está conectada la carga. Aquí las cargas están conectadas entre fase y neutro. Por lo tanto, en una estrella-estrella, la alimentación es por voltaje de fase. Es decir, en este caso sería los 220. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta? Yo sé que igual puede ser enredado esa cuestión. Creo que no. ¿Ya? Ya. Profe, antes de que empiece, ¿cómo era el voltaje de fase? Va desfasado 30 grados con respecto al voltaje de línea. Sí. El voltaje de línea tiene 30 grados más que el de fase. ¿Ya? Se hace de esta operación. De hecho, si ustedes lo hacen en modo complejo, para que se vea, ya aquí no lo tengo en modo complejo, pero por ejemplo, si hiciéramos el mismo resultado inicial, pero en modo complejo, 220 ángulo de 0. La tontera para grande. Aquí no lo tengo en complejo. 220 ángulo de 0, ¿cierto? Y lo restamos con 220 ángulo de menos 120. Ahí está la forma rectangular, que es esto. Y si lo convertimos a forma polar, 381 con ángulo 30, ¿ya? Entonces el primero va a ser 30 menos 90, 150. Y así como se comienza, ¿ya? Entonces vamos a hablar de una relación directa, que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje de fase, y a su ángulo de fase le sumamos 30 grados, ¿ya? Entonces esa es la forma. ¿Ya? Eso es la... Ya, esos serían los conceptos claves antes de meternos en un circuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque este circuito tiene 3 casos. La estrella-estrella la vamos a enfrentar en 3 casos. El primer caso se llama caso equilibrado, que es el más simple de todo. El caso equilibrado quiere decir que la potencia que van a desprender cada carga son iguales. Por lo tanto, para que eso pase,
solo se puede dar una cosa. Si tengo una impedancia en la fase R, tengo una impedancia en la fase S y tengo una impedancia en la fase T, la única forma que las tres desprendan la misma potencia es que las tres sean iguales, es decir, ZR, ZS y ZT son iguales. Entonces eso es caso equilibrado. Y cuando nosotros equilibramos las impedancias, en el fondo tienen el mismo valor, significa que la corriente, porque todos van a tener 220, ¿cierto? La corriente que entre a una fase va a ser de la misma magnitud, po. O sea, si son 5 amperes, van a ser 5 amperes en todas las fases. Y como vimos, la corriente en el neutro es la corriente que entran en las tres fases. Por lo tanto, si las tres son iguales, se anulan, chocan, por lo tanto neutro igual a cero. Esa es otra condición del caso equilibrado. Por eso que a lo mejor usted ha escuchado, si trabaja en el área, que hay que equilibrar las fases, porque si equilibramos las fases se va a dar eso, que el neutro es de 0 amperes. De lo contrario, si las fases no están equilibradas, el neutro porta esa carga que le falta, ¿cierto? Esa carga que no debería tener por acá. Entonces, esto es súper fácil porque lo podemos ver en un ejemplo. Entonces, vamos a dar datos, inventemos, ¿ya? Vamos a hablar que el voltaje de fase son, no sé, 15 volts. Y que tenemos un caso equilibrado, entonces todas las impedancias son iguales, por lo tanto van a ser de 30 más J40. Entonces no. ¿Ya? Entonces analicemos cuál sería la corriente en la fase R, cuál sería la corriente en la fase S y cuál sería la corriente en la fase T. Y con eso sacamos el neutro. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir la impedancia en rectangular a polar. Entonces, la impedancia, ¿cierto? ZR es igual a ZS, es igual a ZT, caso equilibrado. Y yo le estoy diciendo que eso vale 30 más J40. Y eso en ohm. Si nos vamos a la calculadora, ¿cierto? 30 más 40i y eso lo convierto a un valor complejo y me dice que ese valor aproximado, ¿cierto?, en forma polar equivale a 50 ohm con un ángulo de 53,13 grados. Entonces vamos a analizar los valores por fase. Entonces fase R. Entonces, en la fase R tenemos lo siguiente. La corriente, por ley de Ohm, va a ser el voltaje. Y vamos a ver cómo está conectado. Entonces, la impedancia recibe un solo voltaje, que es entre fase y neutro, por lo tanto va a ser el voltaje de fase, que en este caso corresponde a los 15 volts. Por lo tanto va a ser 15 volts. ¿Cierto? Va a ser voltaje de fase R sobre la impedancia de la fase R. Si yo reemplazo este voltaje, yo le estoy dando en este ejercicio que vale 15 volts. Y como es la fase R, ¿cuál es el ángulo de fase? 0 grados. Y dividimos entonces por 50 ohm con un ángulo de 53,13. Y ahí me va a dar la corriente que tengo en el primer elemento, ¿cierto? Entonces si hago eso, 15 dividido en 50, tengo 0,3 amperes. Y 0 grados menos 53 grados menos 53,13 grados. Entonces eso valdría esa corriente que sale por aquí, se va por acá y se va al punto neutro. Entonces en nuestro caso, en nuestro ejemplo, valdría 0,3 amperes y ya tenemos el desfase angular.
Y habría que hacer esto con todas las demás fases, ¿ya? Entonces la fase S sería IS, voltaje de la fase S, sobre la impedancia de la fase S. Entonces lo mismo, el voltaje va a ser el mismo valor, 15 volts, pero ahora cambiaría el ángulo. En la fase S tiene menos 120 grados. Y eso lo dividimos por 50 ohm con 53,13. Ya sé que 15 dividido 50 es 0,3 o 0,3 amperes, pero aquí va a cambiar el ángulo de fase porque es menos 120 menos 53,13, por lo tanto esto es menos 133,13 grados. ¿Ya? Y la fase T sería IT, voltaje en la fase T sobre la impedancia en la fase T, igual 15 voltios, ¿cierto? Y eso, el ángulo va a ser, esta vez, 120 grados. Entonces, 50 ohm de impedancia con 53,13 grados. Entonces ahora 15 dividido 50, ya vimos 0,3 amperes. Y el ángulo 120 menos 53,13, ahí ya no, la matemática, la aritmética me falla. 66,87 grados. Entonces cuando uno logra equilibrar fases, chiquillos, tiene que ver con que van a desprender la misma potencia. Si desprenden la misma potencia, tienen la misma impedancia, todas, en cada fase. Por lo tanto, la magnitud de la corriente por fases, o sea, si yo pusiera un amperímetro en cada fase, sería la misma. Entonces tengo 0,3 amperes en cada una de ellas. Lo único que cambia es el desfase angular de cada corriente, ¿ya? Que justamente están desfasadas en 120 grados cada una de ellas. Por lo tanto, aquí pasa lo que es la corriente en neutro. Bueno, siempre va a haber corriente en neutro cuando hay una estrella. ¿Qué es la corriente en neutro? La corriente en neutro es la descarga, el retorno, que va a tener las tres fases, ¿cierto? Como retorno. Entonces es un aporte que entrega cada fase. La corriente de la fase R, la corriente de la fase S, más la corriente de la fase T. Porque vuelvo a decir, si me voy a la figura, cada fase llega al neutro. Es decir, esta corriente en la fase R llega al neutro, la corriente de la fase S llega al neutro, la corriente de la fase T llega al neutro. Y del neutro se devuelve al mismo punto. Y está haciendo este bucle permanente. Entonces el neutro recibe un aporte de tres fases. ¿Ya? Profe, dígame. Consulta. Cuando las fases no sé cómo es la palabra, pero se desfasan, ¿sí? O sea, se refiere con los ángulos, ¿ahí es cuando ocurre los cortocircuitos y esas cosas? No. Ahí entraríamos en otro tipo de falla, ¿ya? Pero muy buena pregunta. Ahí vamos a tocar cuando veamos el caso desequilibrado, es decir, cuando tenemos distintos valores de corriente. No, el cortocircuito es otra cosa más violenta. Es decir, el cortocircuito significaría que yo conecto, por ejemplo, artificialmente, fase con neutro. ¿Por qué? Porque en teoría, no sé si se acuerdan, la corriente siempre toma el camino más sencillo. Entonces el cable en realidad tiene, teóricamente, esto es teórico, tiene teóricamente una impedancia de 0 ohm. O sea, Z cable, 0 ohm. Por lo tanto, 0 ohm va a ser siempre menor a cualquier valor de impedancia que yo tenga conectado acá. Entonces la corriente se va a ir por acá. Entonces si ahora yo hago la división, ¿cierto? Ley de Ohm va a ser voltaje sobre 0. Da lo mismo el voltaje, porque usted como divide 0, esto se indefine. Va a tender al infinito. Y eso es un cortocircuito. Siempre hay una definición del cortocircuito que es la caída abrupta de la impedancia de la red. Es decir, si la impedancia de la red, es decir, si usted conectó un conductor a otro, usted está bajando la impedancia de la red.
y la corriente va a tomar ese camino, el más sencillo, y ahí por consecuencia viene el cortocircuito, que es interrumpir el circuito, por eso corto, o sea, por el camino más corto, y va a tomar una corriente abrupta muy rápida, de los miles de amperios en la realidad, o de los millones de amperios según el nivel de potencia, ¿ya? Ese valor sí tiene que ir protegido, ¿cierto? En las instalaciones de consumo, como lo vimos en instalaciones bajas, hay un artefacto que previene eso, que se tiene que activar, que es el interruptor termomagnético. O sea, sin interruptor termomagnético, si te hiciera un corto, en teoría ese corto de miles o de millones de amperes estaría entrando en su instalación, y todos los que estuvieran adentro estaríamos hechos chicharrón, ¿ya? Pero aquí, cuando veamos con ángulo de fase, va a ocurrir otro tipo de falla, que en realidad no es una falla, pero sí es una mala práctica, ¿ya? Entonces, la corriente en el neutro, como volviendo al tema, es sumar las corrientes de cada fase. Bueno, aquí sería sumar estas tres, ¿cierto? Si yo reemplazo, sería 0,3 amperes. El primero era de menos 53, ¿no? ¿Cuánto era? Ya ni me acuerdo. Menos 53,13 grados. Profesor, disculpe, me tengo que retirar por fuerza mayor. Ya, tranqui, Miguel. Esto va a estar subido en YouTube, así que lo puedes estudiar ahí. Ya, bacán. Ya. Buenas noches, muchas gracias, que estén bien. Chao, chiquillos. Hasta luego. Chao, cuídate. Chao, Miguelito. Ya, aquí teníamos menos 173,13 grados. Y aquí tenemos 0,3 amperes con 66,87 grados. Ya, hay que tener cuidado porque siempre hay que considerar los desfases, porque si yo sumara estos y los ángulos me daría 0,9, ¿cierto? Pero como son un número complejo, son un fasor, debo considerar ese ángulo. Por lo tanto, aquí tendría que hacer toda esa suma, es decir, 0,3, poner el ángulo, menos 53,13. A mí me gusta poner paréntesis en esto, ya, pero en realidad un poquito lo mismo. 0,3 con ángulo de menos 173,13 más 0,3 con 66,87 grados. Si usted suma, ¿cuánto le da? 0. Y eso se llama equilibrio de fase, es decir, las tres fases se anulan a llegar al neutro. Entonces, ¿qué significa? Que ese neutro no porta corriente. Sería 0 amperios. Pero si hubiera un desequilibrio de fases, basta con que una de ellas discrepe en un valor, ese valor extra, es decir, se va a devolver por el neutro, o va a haber corriente por el neutro. Por eso, en la realidad, uno jamás asuma que dentro de una instalación de consumo el neutro no tiene, el neutro sea 0 amperes, sino todo lo contrario, asume que tenga algo de corriente, si es que no más. Yo he visto neutros de hasta 90-100 amperes, y eso habla de una mala práctica en el fondo. No es que esté prohibido, sino que quiere decir que esas fases no están equilibradas, y por lo tanto ese retorno de corriente se lo lleva al neutro. Por lo tanto, nunca usted opera el neutro a nivel industrial a mano pelada, sino que con las protecciones necesarias. Si no, igual usted podría sufrir un golpe de corriente, ¿ya? Profe, ¿sí? Consulta, eso es literalmente medir corriente, por ejemplo, con el multitester de pinza, medir la corriente con el neutro. Exactamente, poner la tenaza del amperímetro en el neutro, y si te da un valor es porque quiere decir que no está equilibrado, es decir, una de las fases, o quizás dos de las fases, tienen más corriente que la otra, es decir, están desequilibradas. Pero eso en trifásico, ¿no? Sí, pues trifásico. ¿Y en mono? En mono se ve ese desequilibrio, pero en el transformador que alimenta eso. Por ejemplo, si tu casa, que es monofásica, ¿cierto?, ese empalme,
esas tres fases para que ver el desequilibrio tiene que ir con el lote de casas. A ver, un ejemplo. Supongamos que un transformador está en una plaza cerca de su casa o en la avenida y alimenta 12 casas. Entonces 4 casas se van a ir con la fase R, 4 casas se van a ir con la fase S, 4 casas se van con la fase T. Entonces ahí habría que medir la fase, pero desde el punto de vista del transformador, no desde la instalación, porque en el fondo ese retorno, ese neutro, va hacia el transformador, ¿ya? Entonces en todo caso eso en monofásico no afecta tanto, porque esa pega en el fondo se la lleva la empresa distribuidora, ¿ya? Pero cuando es una instalación trifásica, aguas adentro, sí, pues todo es tu responsabilidad. Ya llegó alguien más. Vale, gracias. Pero se entendió, ¿cierto? ¿Cachaste la idea? Sí. Ya. ¿Quién llegó aquí? Llegó un chistoso. No lo puedo dejar entrar, ¿o sí? Llegó el Bastián, pero se fue. El Bastián era. Ahí sí. ¿Por qué no me deja? Ahí sí. Mire. Ya. Pero se entendió, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Eso respecto en las corrientes. Entonces vamos a tener 4 corrientes por fase en la conexión estrella-estrella y una del neutro. Entonces cuando tenemos caso equilibrado significa que no hay corriente en el neutro. Ya, eso vuelvo a decir, eso en la realidad, la verdad, es muy difícil, pero la idea es tratar de balancear las cargas, cosa de que si va a haber corriente en el neutro sea lo más cercano a cero, ¿ya? De hecho, eso es una de las razones de que por qué se habla ahora de la protección omnipolar. ¿Se acuerdan que hablábamos eso en las instalaciones? Es decir, que si tengo un sistema trifásico, la protección general debe cortar las 3 fases y además abrir el neutro, porque si estamos a nivel industrial, más de en una ocasión vamos a tener un desequilibrio de fases, por lo tanto va a haber corriente por el neutro. Entonces también tenemos que interrumpir el neutro, ¿ya? Respecto a eso, y si nos vamos por fases, también tenemos potencias por fase, ¿ya? Recuerde que la potencia en corriente alterna es un número complejo, es S igual a P más JQ, ¿cierto? Donde S es la potencia aparente, P la activa y Q la reactiva, ¿cierto? ¿Cómo se calcula S? Bueno, S se calcula como voltaje de fase por corriente de fase conjugado. Recuerde ese término, corriente conjugada. Entonces, si me voy a la fase R, la potencia aparente en la fase R va a ser el voltaje, que era 15 voltios con ángulo de 0. Pero me dice la fórmula que la corriente va conjugada, es decir, será los 0,3 amperes. Pero conjugado quiere decir doy vuelta al ángulo. Entonces, si el ángulo era aquí, menos 53,13, acá va a ser 53,13 positivo. Siempre es conjugar la corriente, es decir, si está negativo queda positivo, si está positivo queda negativo. Entonces ahora será 15 por 0,3. Sale para allá. 15 por 0,3, 9 medio, es decir, la potencia aparente es 4,5 volt-ampere y tiene un ángulo de fase de 53,13 grados. Y esto es súper importante, chicos. El ángulo de fase de la potencia aparente tiene que coincidir siempre con el ángulo de fase de la impedancia. Son iguales, ¿ya? Porque recuerden que si yo dibujo este triángulo de potencia, en este caso, vamos a tener P, vamos a tener Q positiva hacia arriba, y tenemos S, y tenemos el ángulo de fase, ¿ya? Si este valor yo lo convierto a rectangular, ¿usted qué es lo que va a obtener?
P y Q. Entonces, si yo me pongo aquí 45 ángulo de 53,13, ¿cierto? Y lo paso a polar, aquí dice 2,7 vale P, es decir, vale 2,7 watts más J 3,6 bar. Entonces esto es P y eso es Q. El factor de potencia, muchachos, el factor de potencia en sistema trifásico por fase, en este caso en la fase R, factor de potencia en la fase R es el coseno de este ángulo. ¿Qué va a ser el coseno de 53,13? Otra forma que lo puede calcular, recuerde, coseno representa la división de este lado de abajo, P, con S. O sea, usted lo puede calcular de otra forma también. Puede ser P, que vale 2,7, dividido por S, que vale 4,5. Ambos cálculos le tienen que dar el mismo resultado. ¿Ya? Y eso es lo que conocemos como factor de potencia. Entonces, si yo lo hago el de abajo, 2,7 dividido 4,5 me da 0,6. Y si yo aplico coseno a 53,13 me da 0,6. ¿Ya? Y ese es factor de potencia 0,6. Pero los factores de potencia tienen apellido. Como el triángulo va para arriba, quiere decir que esto es inductivo, es decir, en atraso. Recuerde que las bobinas atrasan la corriente respecto al voltaje. Entonces el nombre sería 0,6 en atraso. Y ese 0,6 quiere decir que esta parte, lo útil, es el 60% de esto de aquí abajo, el total. Eso me está midiendo el factor de potencia. Y obviamente va a haber un factor de potencia por fase, que no lo vamos a hacer porque va a pasar algo interesante cuando el sistema equilibrado. Fíjense lo que va a pasar. Si yo aquí hago en la fase S, va a ser voltaje 15 con ángulo de menos 120 por la corriente conjugada. ¿Qué quiere decir eso? 0,3 ángulo de 173,13 positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este se resta con S, aunque sea suma, y la diferencia entre 120 y 173, ¿cuánto es? 53,13 grados. Entonces, cuando los datos son equilibrados, le va a pasar que en cada fase la potencia monofásica es la misma. Es decir, en caso equilibrado, la potencia en la fase R va a ser igual a la potencia en la fase S y la potencia en la fase T, solo en caso equilibrado. Es decir, cada fase disipa la misma potencia. Entonces basta con que usted calcule una y usted sabe inmediatamente cuánto disipa cada potencia. Es decir, lo mismo. ¿Ya? Entonces eso sería la potencia consumida por fase, es decir, en la fase R, S y T. Pero hay otra potencia más que se llama la potencia trifásica, y la potencia trifásica es lo que aporta la red en su conjunto, es decir, lo que aportan las tres fases al mismo tiempo. La potencia trifásica, chiquillos, voy a poner tres fases ahí, es la suma de las potencias individuales. Es decir, la suma de las potencias de cada fase. Pero, yo les dije recién, estamos en un caso equilibrado, las potencias son lo mismo. Por lo tanto, yo puedo reemplazar esto, puedo decir
son lo mismo, van a ser el mismo consumo. Basta con que lo mida en una sola fase. Y como son lo mismo, esto es lo mismo que multiplicar por 3. Entonces, el aporte trifásico de la red ahora sería reemplazar esto. 3 veces lo que consumí en una fase. Vuelvo a ser bien majadero. Esto solo lo puede hacer siempre y cuando su red sea equilibrada. Es decir, las 3 fases consuman lo mismo. Entonces, yo vi que consumía 4,5 volamper. Entonces sería 3 por 4,5 volamper en un ángulo de 53,13 grados. Entonces 3 por 4,5 tenemos 13 medios. Volamper, y el ángulo queda tal cual como está. Si esto lo pasamos a rectangular, podemos ver cuánto es los watts, y podemos ver cuántos son los volamper reactivos, es decir, lo reactivo que se está perdiendo en la red. Entonces 13,5 con un ángulo de 53,13 sería 8,1 watts más J. Perdón, esto es las 3 fases, no en una fase R, 3 fases. Las 3 fases más, ¿cuánto nos dio? 10,8 bar. Y fíjese que si es equilibrado, el ángulo del triángulo es el mismo, por lo tanto el factor de potencia también es equilibrado, va a ser el mismo de una fase. En este caso va a ser 0,6. Recuerde, si le aplico coseno a eso, 0,6. Entonces tiene una utilidad equilibrar las fases, ¿ya? Al equilibrar las fases, primero yo voy a intuir que mi neutro, el cable blanco, tiene 0 amperes. También voy a intuir que cada fase consume lo mismo, entonces me ahorro la pega. No tengo que dimensionar un cable para cada fase distinta, porque si hubieran consumos distintos, corrientes distintas, por lo tanto secciones de conductores distintas. Lo mismo pasaría con el neutro. Potencias, no, pues son iguales todas, por lo tanto no se disipa ni más calor, ni se pierde más reactivo o gana reactivo por fase. Eso es lo bueno. Y tercero, al ser equilibrado, basta con sacar el factor de potencia de una fase que corresponde al mismo factor de potencia de la red completa. Y ese es el primer caso del sistema II, porque según el sistema II, estrella-estrella, puede ser desequilibrado o lo que se llama también con neutro flotante, ¿ya? No los voy a pasar ahí porque obviamente esos casos son un poco más largos, entonces para una segunda instancia vamos a revisar el caso desequilibrado, y en la tercera instancia con la estrella-estrella qué es lo que pasa con el neutro flotante. Así que hasta aquí quedaría con el tema de la estrella-estrella, que sería el primer caso que vamos a analizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí. Alguien puso un like. Yo por lo menos no tengo preguntas, profe, quedó todo pero muy claro. Excelente. Yo tampoco, profe. Todo claro. Ya, obviamente, chiquillos, esta impedancia es una simplificación, porque obviamente esto es un circuito monofásico, si llevo en R neutro o S neutro. Esto va a ser la impedancia equivalente que tenga toda esa red monofásica, ¿cierto? Por eso que esa después pega de lo que uno aprende es reducir impedancia y todo ese tema de cosas. Eso, chiquillos, espero que les haya servido. Voy a subir este video al YouTube y les voy a dejar el link, va a quedar arriba. Así que eso, no sé si tienen alguna otra cosa para cerrar. Si nos vemos el otro sábado, porque en teoría serían 12 videos, ¿ya? Van a ser 3 videos por cada conexión, ¿ya? O sea, igual estaríamos un buen ratito, ¿ya? Ya, pues, bacán. Vale, profe. Estaremos ahí. Ya.
Cuídense, chiquillos. Buenas noches. Que haya sido igual, profe, vale, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches, que tengan buen fin de semana, que descansen. Chao. Chao. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.